Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión aquí en Criterios, en este 5 de septiembre. Qué verdadero placer que usted nos pueda seguir acompañando en este mes cívico, en este mes de la independencia, para poder abordar esos temas importantes que acontecen en la nación. Y es que si hablamos de nación, si hablamos del futuro que nosotros queremos, no podemos avanzar si nosotros no podemos ver de qué manera se están construyendo esos líderes o esas lideresas del futuro. ¿Cómo se forman? ¿En qué espacios están? ¿De qué manera pueden afrontar los retos del futuro? ¿Cómo nosotros podemos conocerlos? Además, ¿de qué manera nosotros podemos descubrir esos potenciales líderes y lideresas que nuestra nación necesita ahora? Además, si hablamos de líderes y lideresas que son jóvenes, a los jóvenes también le corresponden problemas mucho más serios, o eso se lo dejamos a meramente los políticos de 40, 50, 60 años. Hay que averiguarlo, ¿no cree? Bueno, eso más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del coordinador de la carrera de comunicaciones de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Patricio Navas. ¿Qué tal, Patricio? Buenas noches, un verdadero placer. Feliz noche, muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Siempre es una dicha poder encontrarnos, reconocer también tu liderazgo, el trabajo que tienes en poder despertar también el criterio de la población y generar esta conexión tan importante y en el marco de este mes tan maravilloso, septiembre, en donde todo se nos pinta de azul y blanco. Totalmente. Pero que podamos también reconocerlo, y lo platicábamos antes de entrar al aire, de cómo ese civismo también lo ponemos en práctica en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, claramente donde parten, y que estos también puedan surgir un efecto de impacto a través de nuestras acciones. Así que buenas noches y gracias por permitirnos. Y un verdadero placer que nos puedas acompañar esta noche. Así que vamos entrando en materia con ese primer punto, que es sobre nosotros en la actualidad, ¿por qué tenemos que asumir que es sumamente importante el liderazgo? Número uno. Y número dos, ¿qué características tienen esos nuevos liderazgos? Por favor, Patricio. Bien, pues el mismo Bill Gates lo mencionaba en el tiempo de la pandemia, cómo podemos reconocer ahora la búsqueda de oportunidades en los procesos de selección para oportunidad laboral, y cómo podemos identificar más allá que solamente la tecnificación, que claramente es determinante, importante, la especialización en muchos casos para poder asumir ciertos trabajos, pero él hacía hincapié en que en la actualidad, en adelante, se iba a estimar mucho más el capital de habilidades blandas manejadas por los individuos en sus prácticas cotidianas, más allá que necesariamente la tecnificación que se tenga. Y cuando relacionamos el tema de las habilidades blandas, son estas habilidades sociales que apelan al manejo comunicacional, a ese sentido del buen discurso, ¿verdad? Tanto oral como no verbal también. Totalmente. Poder reconocer un trabajo en equipo y de equipo que podemos generar también en nuestras comunidades, en las empresas, en las organizaciones de las cuales somos parte. Como también poder destacar la asertividad, la resiliencia que tanto se menciona y especialmente el tema del liderazgo. Entonces, reconocer el liderazgo lo asociamos muchas veces como esa capacidad de influencia o esa conexión que tenemos con otras y otros para hacer que nos sigan, ¿verdad? Y muchos conectamos con ello y está bien porque tiene una razón de ser, si no, no veríamos tantos denominados ahora influencer, ¿verdad? Cuántas personas que le damos ahí el seguir, ¿verdad? A una plataforma digital, llámese Instagram. Bueno, un líder por naturaleza debe ser un influencer también, ¿no? Claro, es decir, no necesariamente una plataforma digital, claro que se vuelve relevante y que ahora un trabajo te lo dan por cantidad de seguidores, ¿verdad? Un patrocinio muchas veces por eso. Y claro que es importante, pero lo tropicaliza un poco porque son temas que actualmente también
generan ¿Un impacto? una significación muy importante, ¿verdad? Para el alcance del tema comercial, Sí, para muchas cosas. Pero, como muy bien dices, poder reconocer también en la interacción que nosotros tenemos, como ya lo mencionaste, Fernando, yo tengo ahorita 10 años, dichosamente, de estar en la Universidad Pedagógica de El Salvador. 10 años como coordinador. Coordinando la Sí, carrera de comunicaciones, claramente también en el proceso de cátedras, ¿verdad? Y demás, procesos tanto de proyección social, investigaciones. Pero hablo del tema de influencia, ver a tantas y tantos jóvenes como cuando yo tenía tal cual los 16 años y quería comerme el mundo, lo sigo queriendo, ¿verdad? Entonces, pero poder tomar decisiones que puedan llevarme al alcance de superarme, de ir más allá, pero también de darme o no cuenta de que estoy generando también un tema de modelaje, un ejemplo para otras y otros a través del camino que yo llevo, quiera o no quiera, porque al final eso puedo yo decir, yo quiero ser, ¿verdad?, el ejemplo de mi comunidad, pero a veces no queremos, pero nos convertimos, asumimos un rol, ¿verdad?, que puede ser cuestionado, ¿no? Ahora, ese efecto nosotros lo vemos no solamente en políticos, claro, ¿verdad?, no solamente lo vemos en posibles líderes académicos, en líderes comunales, ¿verdad?, en personas que de alguna manera tienen una lupa pública también y por lo cual son reconocidos y reconocidas en la sociedad, sino que lo vemos también hasta en los procesos de cotidianidad en nuestras casas. Es decir, quién al final toma muchas decisiones o de quién asumimos un consejo, de quién partimos para poder comprender mejor una realidad o una idea. Y sí que tiene conexión con la influencia, pero también en un despertar individual, poder reconocerme capaz de poder transformar algo, de poder crear algo. Imagínate cuántos emprendedores y emprendedoras que no necesariamente tienen una página con grandes seguidores. Y aún así son reconocidos, ¿no? Y puede que tienen capacidad. Muchísimos sí. Sí. Pero imagínate, bueno, voy a hablar de mí. Imagínate que yo ahorita quiero emprender mi restaurante, ¿verdad? Una idea de negocio, ¿verdad? No me he metido en el ámbito gastronómico hasta este día, pero quién sabe. Pero de repente, y yo comienzo a poner una taquería. Tengo las agallas, tengo la determinación, tengo la voluntad, posiblemente el conocimiento, me he estado preparando para este momento y todo eso dentro de mí también hace que surja un líder, ¿verdad? O una lideresa, como muy bien lo manifestabas, que hace dentro de mí también a alguien con un despertar para poder generar algo en el mundo. Sea aplaudido o no, porque también... Me encanta eso, quiero detenerte en ese momento. Ajá. Me encanta lo que dices, Sí. hay que tratar de hacer algo en el mundo, sea aplaudido o no. Yo creo que en la cuestión de liderazgo, algo que tal vez a muchos nos puede pasar factura es la cuestión de, a ver, ¿qué quieres hacer? Ajá. ¿Quieres buscar un cambio en la sociedad? ¿Quieres transformar la realidad? ¿O realmente lo que quieres son aplausos? ¿Sí? ¿O realmente es una cuestión, como muchos decimos, una cuestión de ego? Un mal manejo de las habilidades blandas, claro. Si hablamos de inteligencia emocional. Entonces, me encanta eso. Nos aplaudan o no, estamos destinados o tenemos que seguir el camino de hacer lo correcto, lo que necesita la sociedad. Llamémosle pasión, llamémosle conocimiento de causa. El mismo Robert Baden-Powell, el fundador de los Scout, ¿verdad?, decía, a donde vayas, estoy parafraseando un poco la frase, pero claro, deja las cosas o el lugar en mejores condiciones de como los encontraste. A veces no apelando a la mediocridad, pero yo le digo a las y los jóvenes muchas veces, pues si no lo va a dejar en mejores condiciones, por lo menos no lo deje peor. Ajá. Yo creo que ahí podemos, Patricio, yo creo que ahí podemos hacer un símil cuando decimos qué mundo le vas a dejar a tus hijos. Correcto. No, al revés. ¿Qué tipo de hijos le vas a dejar al mundo? ¿Vas a dejar hijos que vayan a transformar el mundo para peor o que lo vayan a mejorar? Yo creo que ahí podemos hacer ese símil, ¿no? Claro. Y también reconocer que el liderazgo entra en esa dicotomía de, ok, pero para ser líder yo realmente tengo que ser alguien positivo o dejar algo bueno en el mundo, o al final también podría ser alguien que genere influencia y no necesariamente para cosas tan, y lo pongo entre comillas, buenas,
Por el criterio social y la convención que nos ha construido. Claro que hay normas morales que establecen parámetros para poder entender que algo puede hacer crecer el mundo o ponerlo en el detrimento también. Ahora, ahí hemos reconocido personajes a través de la historia, desde un Hitler, ¿verdad?, hasta muchos otros y otras que probablemente han dejado una huella dolorosa a partir de su impacto y la trascendencia que han tenido en otras y otros. Así es. Y en su quehacer. Y que han tenido seguidores también, ha sido líder en su momento. Claro, entonces, ¿qué tiene? Pues hay cualidades y hay características, ¿ya? Que el hecho de que podamos ser duros, ¿verdad?, a través de nuestra influencia y el mensaje que compartimos, o al contrario, podría ser esperanzador también, reconociendo a Jesús quizá como un símbolo icónico también del liderazgo y de un liderazgo transformacional, de un liderazgo íntegro, de una búsqueda también por el hacer, ¿verdad?, de algo que edifique, ¿verdad?, y que mejore la realidad. Sí, sí. Pero no en todos los casos es. Ahora, ¿qué hacemos con esas cualidades que podemos pensar que son endógenas, que son también intrínsecas o naturales, como también muchos y muchas las vamos formando a través de nuestra decisión y el picar piedra, que aquí es la otra dicotomía, es decir, se nace o se hace, ¿verdad? Estos son de los temas. Ahora, en el marco de todo esto, Fernando, poder reconocer en la sociedad que tenemos que el liderazgo es un privilegio con el que muchas y muchos ya vienen ciertos sellos acompañándoles, sí, pero hay otros que nos cuesta mucho más trabajo y también con disciplina, con ahínco, los vamos constituyendo también como parte de nuestro ser y quehacer, con la marca personal con la que somos conocidos en un determinado sector y localidad. Y lo que mencionábamos, no necesariamente solo va a ser la influencia social, el hecho de que otras y otros me sigan, sino que también la decisión que yo tomo para poder hacer algo nuevo, para poder reinventar lo que ya está hecho también, y que yo deje un sello en la realidad de la que soy parte. Entonces, aquí viene la encomienda en mucho a las y los jóvenes, a las nuevas generaciones, a esa juventud o población emergente, que no necesariamente es que tengan que ser adolescentes, ¿verdad? O jóvenes, o jóvenes adultos, sino que todo aquel que en el momento, el estadio que esté, podrá ser, si quieren, hasta un adulto mayor, ¿verdad?, pero que va a generar un impacto a través de lo que hace. Yo escuchaba del maravilloso Henry Ford, ¿verdad?, esta historia que hacía referencia a que él invitó a dos personas que iba a escoger entre los dos para que fuera el director de una de sus empresas, y los invitó a cenar. Entonces iba a tomar la decisión en ese momento. El punto es de que tiene la cena, y cuando termina la cena, ¿verdad?, ya despidiéndose de los dos, le dice: bueno, te he escogido a ti, muchas gracias, nos hablamos mañana. Muchas gracias, quizá para otro momento, le dice a la otra persona. Que quedó de alguna forma descartado de la oportunidad, le dice: disculpe, don Henry, solo me queda una duda. Le dice: ¿le puedo preguntar? Sí, adelante. ¿Cuál fue el criterio por el cual tomó la decisión cuando en esta velada en ningún momento estuvimos hablando de finanzas, ni del plan estratégico? En ningún momento nos preguntó nuestras proyecciones, ni tampoco la parte técnica en la que íbamos a hacer. Solo estuvimos cenando y platicando un poco de trivialidades. Sí, le dijo, fueron dos cosas particulares, le dijo. Uno es que el compañero que fue seleccionado, le dijo, él probó la carne, le dijo, y luego le echó sal. Mientras que tú, le dijo, solo te sirvieron el plato y antes de probarla le pusiste sal. Yo necesito a alguien que antes de estar transformando la realidad o haciendo cambios sobre algo, lo conozca primero, le dijo. Y segundo, le dijo, en esta noche pasaron meseros, personas y más, y en ningún momento fueron visibles para ti, solamente la persona de autoridad que era yo, con quien te dirigiste. Mientras que la otra persona agradeció, saludó desde el vigilante y más.
yo necesito a alguien que no invisibilice a las personas que están en el entorno. Entonces ahí nos damos cuenta cómo ahí comprende también muchas de estas características de las habilidades blandas, que no todas son naturales o son desarrolladas a veces en el nido, ¿verdad? O en el seno de nuestro hogar, sino que también son capitalizadas cuando maduramente reconocemos que necesitamos adherir otras competencias en nuestra vida. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, y es que otra de las circunstancias para poder abordar, para poder analizar respecto a las características o a la visión que deben tener los líderes y lideresas es, bueno, nosotros sabemos que aquí en el país hay talento, hay liderazgos, ellos que en el futuro van a tomar las riendas, o ya en la actualidad, que han tomado las riendas de algunas de las áreas de la vida cotidiana. Pero los liderazgos, esos líderes y lideresas, ¿lo saben todo? ¿O es que también necesitamos de otras perspectivas, de otras culturas, de otras naciones, de otros líderes y lideresas de otros estados, para que nosotros podamos tener otra visión de cómo solucionar y abordar los retos que tenemos en el presente? Y es que ese es el caso del Encuentro Centroamericano de Líderes Emergentes. Patricio, entiendo que tú fuiste privilegiado en poder asistir a este encuentro de líderes, pero también hay que explicarle a nuestra audiencia, primero, por qué se lleva un evento de tal magnitud, sí, número uno, y número dos, necesitamos de otros líderes y lideresas a nivel internacional para poder abordar los retos del presente y del mañana. Claro, hay un tema de relevo generacional importante, ¿verdad? Que muchas veces se siente en adeudo, sí, pero aquellos y aquellas que podemos, que también podamos surcar, ¿verdad?, nuevos caminos, generar plataformas para otras y otros también aprovechar lo que muchos y muchas ya hicieron y nos han dejado como un legado. Claro. En este proceso, como muy bien lo dices, Fernando, fui privilegiado y honrado al poder estar en este encuentro que se llevó a cabo en Guatemala. Este encuentro es la tercera edición que se desarrolla. Se hizo la última edición, la segunda, sí, antes de pandemia. Y en esta transformación, la pandemia y muchas cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, claro que ha sido un trampolín también para potenciar muchas otras cosas. Se manifiesta de que hay una deuda también y un retraso en el tiempo por ciertos avances, pero al mismo tiempo nos ha hecho a muchos y muchas adaptarnos también a otras circunstancias. Pero regresando, se toma la decisión por parte de Fundación Esquipulas, en este caso por CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y otras organizaciones internacionales y organismos, el poder generar en este caso ya la tercera edición, ¿verdad? Y bueno, mandan la postulación y más, llega en cierto momento, de repente y uno dice líder emergente, y lo platicamos fuera del aire, es decir, ¿qué tan emergente soy? ¿Verdad? Ya tengo mis 35, ¿verdad? Pero todavía estamos pichones, ¿verdad? Y para hacer muchas cosas, pero de repente el marco era de 20, 35, y ¿será que en este espectro entro? Y ahí viene también el hecho del arrojo. Sí. Y esto va para todas las edades. Síganlo intentando, no tenga miedo, ¿verdad? Cuando más tenemos miedo, quizá ese es el momento para poder aventarnos y hacerlos. Tampoco dejar una rama para otra, ¿verdad? Pero sí para darnos cuenta que estamos en un proceso de transformación continuo, ¿ya? Y eso es maravilloso. Ahora viene y, bueno, me postulo, ¿verdad? Me llega esto, y así como queriendo ver y no ver, me llega la respuesta, y en efecto fui uno de los seleccionados. Fuimos una delegación de 6 personas representando a El Salvador,
un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, de forma intergeneracional, ecléctico, ¿verdad? Porque estamos desde los 20 años unos, 23 otros, Sí, así es. 26 otros de 30 y tantos, ¿verdad? Y coetáneos de su servidor. Y en temas y ramas distintas, desde Caleb Padilla, que trabaja en Santa Ana en temas de medioambientales. sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, que subimos. Desde una Adela Lemus que trabaja en temas de democracia también, desde hace varios años. Y movimientos sociales, el tema político también en nuestro país. Hablar de una Ariel, ¿verdad? Que asume también temas de desarrollo juvenil en zonas del interior del país y empoderamiento también de las nuevas generaciones. Hablar de un Arich que nos hace referencia también a la existencia de una población afrodescendiente en nuestro país y un trabajo también internacional para poder visibilizar el tema de las relaciones internacionales en jóvenes. Un Fernando que nos muestra también una perspectiva de inclusión en atención a distintas poblaciones dentro de estas población, personas con discapacidad y también en otras condiciones y realidades. Creo que también en nuestro país nosotros pudimos contar allá en Guatemala con la presencia de Diego Echegoyen, ¿no? Ay, claro. Que ha sido una de las grandes personalidades Por supuesto. en nuestro país, que ha sido un gran impulso para la juventud en general. Claro, y por ejemplo con el tema de su libro, ¿verdad? De El país que viene y la región que viene. Es correcto, en donde han participado muchos de los colegas también que estuvieron en este encuentro a nivel de Centroamérica, sí. Y que se incluyó en este caso, bueno, dentro de Centroamérica claramente Panamá, estuvo también República Dominicana y también hubo invitados especiales por parte de Uruguay. Sí, entonces, fue de Paraguay, perdón, pero fue espectacular, fuimos 43 personas que fuimos seleccionadas para generar esta plataforma, un intercambio, buenas prácticas, experiencias, temas en el manejo del skate, tema del breakdance, temas en movimientos sociales, en tantos temas. Y aquí viene la posibilidad de que ahorita yo estoy generando alianzas internacionales para poder trabajar nuevas cosas desde la academia, claro. Con organizaciones y movimientos en los que sigo trabajando también a nivel de organizaciones no gubernamentales. ¿La universidad también se puede beneficiar? Combinaciones, claro, y aquí viene cómo poder capitalizar esto, es decir, ahí sí de plano, como la frase límite es el cielo y mucho, porque ahorita vamos a tener un encuentro del cual estás invitadísimo, Fernando, y también la población que nos ve. El día 27 de este mes de septiembre a las 8:30 de la mañana vamos a presentar el tema del liderazgo y también la participación y la oportunidad de la internacionalización en una población emergente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder buscar becas? ¿Cómo podemos hacer para buscar plataformas y encuentros internacionales? ¿Cómo podemos hacer también para poder hacer transformaciones o asumir apoyo por parte de la tema de las alianzas en nuestras comunidades, en nuestros espacios de productividad? Entonces, de eso vamos a estar hablando en la Universidad Pedagógica de El Salvador. Están invitados. 27 de septiembre. 27 de septiembre, 8:30 de la mañana, Biblioteca licenciada Telvina Trejo de Palencia. Entonces, nos vamos a encontrar en esta tu casa de estudio, que les esperamos de todo corazón. Y vamos a hablar de esto y mucho más. Y también que sea un espacio de encuentro entre muchas y muchos de nuestros jóvenes, estudiantes de nuestra casa de estudio, pero siempre hemos tenido tan buena relación, de verdad, como carrera, como universidad, con tantas otras casas de estudio en distintas especialidades que saben que la UPED es también su casa. Y poder generar alianzas con una vista internacional. Ahorita estamos teniendo encuentro con la Universidad de Desarrollo de Chile. Qué bueno. También ahorita con una universidad del Valle de Utah también estamos generando intercambios. Hay muy buenas alianzas. Es para poder generar no solo intercambios académicos, sino que también experiencias que puedan permitir ese fogueo, enriquecimiento, robustecimiento también de las nuevas generaciones, no solo de nuestros estudiantes, sino que también en generar oportunidades para otras comunidades que no necesariamente son estudiantes activos, pero que podemos volvernos anclajes. Y lo digo individualmente también, que como eso lo ha sido. Yo llegué a mis 16 años a un medio de comunicación cuando estaba iniciando la universidad y también quería comerme el mundo, pero no tenía ningún eslabón ni nada seguro para poder entrar en nada. Pero te tenías que arriesgar de alguna manera. Exactamente. Y es así como alguien creyó en mí. Pero si yo obtuve
esa posibilidad de que creyeran en mí, en esa generación, y yo era tan emergente en ese momento, como también nosotros, como parte de ese legado, no vamos a convertirnos en una plataforma para poder enlazar a esa nueva generación con mecanismos, oportunidades y posibilidades que también les hagan encontrarse consigo mismos, Sí, claro. y que ellos identifiquen el impacto que pueden tener para el beneficio del desarrollo social. Entonces, eso es también lo que estamos trabajando. Ahorita eso vamos a platicar en este encuentro. Y, por ejemplo, el ECLE. Ahorita vienen otros intercambios internacionales. Lo platicamos. Tú fuiste a Perú, también Sí, representando El Salvador, ¿verdad, Fernando? Entonces, alguien podrá decir, ok, pero sí, un encuentro. Y ya, qué chivo que Patricio fue. Qué chivo que Fernando fue, ¿verdad? Entonces, y ahí se acabó. Es que ahí viene como quienes formamos parte de esto, capitalizamos esto para poder hacer otras cosas, reinventar. No necesariamente vamos a hacer la rueda, sino que con base en lo que ya se ha hecho, poder mejorarlo, tomar otras experiencias y poder asumirlas para mi realidad, tropicalizarlas y poder mejorar mi mundo. Entonces, eso es parte también de lo que se pretende a través del ECLE y otro tipo de experiencias, que es lo que también estamos platicando este día. Desde luego. Y es que una de las situaciones que vamos a hablar al regresar de la pausa comercial es de qué manera se pueden ver esos eventos, cómo afrontar una gran diversidad de críticas, o tenemos una visión bastante limitada sobre el trabajo que conlleva o el trabajo posterior de estas actividades. Pero eso tras la pausa comercial. Así como nosotros lo hablábamos en el bloque anterior, es necesario evaluar ciertas críticas, porque tal vez muchas veces hemos escuchado sobre, mire, pero es que los encuentros de liderazgo pareciera que solo son mesas redondas, pareciera que solo son cócteles, que solo es comida gratis, pareciera que solo son fotos, conocer a otras personas, agregarnos a las redes sociales y fin del cuento. Mire, pero en este evento nosotros asumimos un compromiso y lo firmamos. Y nunca más volvemos a saber de esas personas. A estas críticas muchos líderes y lideresas se enfrentan al momento de asistir a eventos de gran magnitud donde se tratan temas de realidad nacional o internacional. Entonces, Patricio, ese estigma lo hemos tenido, lo he vivido también, Sí. y cuesta convencer a la gente de las acciones que vienen después de haber firmado esos acuerdos. Entonces, dada la circunstancia, ¿cómo se convence a la gente de que no somos una mera mesa redonda? Para comenzar, es que a veces dar explicaciones solo amplía la posibilidad de una posible mentira. Sí. Entonces, ¿para qué realmente vamos a dar una argumentación que podría ser más bien resuelta a través de actos, ¿sí? De hechos? Y es ahí a donde se invita, claramente somos individuos individuales, que habrá quien probablemente tenga la oportunidad de ser parte de una plataforma, Sí, claro. como un encuentro, un intercambio, ¿verdad? Y más. Y probablemente algo pasa en su vida que no pueda echar a andar o retomar quizá eso para hacer un empuje nuevo para otras y otros a la brevedad. Probablemente si lo haga a mediano plazo o quizá a largo plazo. Pero también hay muchos otros que, asumiendo ese compromiso y como rol también entendido, van a procurar hacer algún tipo de transformaciones, de ejecución de procesos que puedan permear la realidad. Como lo decíamos, ¿cuántas necesidades podrá tener el joven? Sí, claro. Empleo, el poder tener oportunidades laborales, Así es. o instarles y generarles también un ecosistema para poder hacer de nuestra realidad emprendedoras y emprendedores. Necesitará también desvirtuar en cierta medida, y no estoy estigmatizando tampoco, pero el hecho de que solo exista como oportunidad cercana tener que emigrar, sino que buscar otro tipo de visiones también de la realidad. ¿Será que yo le voy a asegurar
una formación o una educación formal, ¿verdad? Cuando tampoco no tengo el capital, ¿será que también los problemas de salud mental, ¿verdad? De que estamos enfrentando tanto y que tanto se están conversando, pero que no siempre se están tratando, deberían de ser también una corresponsabilidad? Y que a veces son temas que que se ridiculizan, se invisibilizan, se minimizan de una forma sumamente grave. Correcto. Y entonces, ahorita solo estoy mencionando algunos, pero ¿y qué tal y si comenzamos a trabajarlos? Y a veces será una, dos personas, a veces será quizá una comunidad amplia, ¿verdad? De cientos de personas que serán impactados. Y no solamente probablemente a través de unas mesas de trabajo, ¿verdad? No solamente, y que es lo que se busca, que haya un encuentro entre una organización pública, entre la empresa privada, que vean importancia en esto, Totalmente. desde la iglesia, desde las comunidades educativas, Es decir, desde las gremiales. Tratar de todos los sectores. Exacto. ¿no? Entonces, que los sectores puedan también generar ese engranaje para poder mover las cosas, pero no siempre se va a contar con el mejor escenario, ¿sí? Y como con la voluntad, ¿verdad? Y con o las buenas intenciones, ¿verdad? Muchos nos hemos quedado solamente con la idea. Pero también de un impulso, de una buena intención, también hay esfuerzo, hay inversión, no solo financiera, sino que hay también talento humano, hay energía. Así es. Y se pueden mover muchas cosas. Entonces, regresando a la pregunta, Fernando, aquí es individual, ¿verdad? El hecho de que se desvirtúe la idea de que este tipo de espacios y plataformas son solamente un tema cosmético, ¿verdad? Y solo un cumplimiento por los organismos. Quien tiene que hacer el cambio y ajustarlo también es quien tiene el privilegio y la oportunidad de formar parte de ello para poder hacer un anclaje con la realidad y que se haga un impacto. Y claro, aprovechar los contactos, aprovechar los mecanismos que esto representa, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar muchas realidades, pero en un gran plano puedo decir de que sí genera un impacto, solo que no siempre lo vamos a ver continuo y decir, ok, a partir de esto es esto y esto, porque no siempre vamos a estar en el momento en el que se haga la rendición de cuentas, ¿verdad? Pero sí podemos ir acompañando la historia para ir viendo qué tan sostenible es aquel proyecto y los resultados que generó. Totalmente, y eso es algo importante para poder decirle a la gente, así como iniciamos el blog, nosotros no solo somos mesa redonda, nosotros no solo somos fotos, no solo es ir a conocer a otras personas y ya, sino si estas personas, ¿qué pasa si tienen mejores ideas? Claro. Yo no digo nuevas, sino mejores y buenas. ¿Qué pasa si tienen buenas ideas, pero tal vez a mí no se me había ocurrido? Sí. Tal vez esa persona lo está viendo de otro punto, o tal vez ya comenzó a trabajarlo y yo todavía buscando de qué manera comenzarlo. Entonces, estamos hablando de un beneficio mutuo para nuestros países, para nuestra región, ¿no? Correcto. Y aquí es a donde también nosotros podemos vincular todos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS, sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo de repente alguien dirá, ok, pero hay un cumplimiento de... No, pero le puede servir como una sombría, ¿verdad? Y un panorama, un referente en el cual podemos conectar el trabajo capitalizado o bien instrumentalizado para el logro de los objetivos de la realidad de su comunidad, del impacto que usted quiere generar. Al final todo tiene que ser medible. Y entonces aquí es a donde nosotros también podemos retomar el tema de poder trabajar, por ejemplo, vinculados con otras y otros. Es decir, yo solo puedo tener todas las buenos deseos, ¿sí? Pero ¿qué tal y si Fernando y yo, ¿verdad? Ana López y un Pedro, ¿verdad? También se suma, cada uno tiene una versión de los hechos. Sí, y con una experiencia de versiones. vida, una educación distinta, y eso puede permitir que también reconozcamos la distinta realidad de aquellos a quienes vamos a servir, a quienes vamos a presentar un nuevo producto. Entonces, eso es tan importante también para poder entenderlo. Y qué mejor también que generar buenas relaciones, en donde no sabemos también con quién vamos a trabajar, Así es. ¿verdad? Para quién vamos a servir, qué temas vamos a abordar. Es decir, Fernando aquí ya tiene exponentes en todos los temas,
¿sí? Hay diversidad. Y con personalidades absolutamente distintas. Entonces se imagina también para poder generar un trabajo que pueda ser, en este caso, sostenible, que pueda perdurar en el tiempo y que no sea solamente tal cual la fotografía, una buena estampa, ¿verdad? O un cumplimiento. Entonces, es ahí a donde también podemos ver la importancia de trabajar temas de liderazgo. Yo felicito tanto a las comunidades, a donde hay personas que ya sea porque sean su trabajo o porque lo hacen de forma también transversal a través de los procesos no solo curriculares, a través de capacitaciones, a través de la inspiración que generamos en otras y otros para poder mover su mundo, para dar cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas. Muchas veces pensamos que creatividad es ese solo art attack, ¿verdad? Manitas creativas o manualidades, sin desestimarlo porque eso es maravilloso también. Pero creatividad es simple y sencillamente buscar alternativas para dar solución a las distintas problemáticas que nosotros tenemos. Y si nosotros también nos centramos y enfocamos en que solamente hay una versión de los hechos, pues ahí también podríamos entrar en una etapa dolorosa porque al final nos va a dejar una huella que podría ser lamentable. Mientras que tenemos que darnos cuenta que el panorama es más amplio, reevaluar la realidad a la que nos enfrentamos y poder reinventarnos también en un proceso de decisión. No podemos hablar de liderazgo como a lo mejor se abordó hace 10 años. El liderazgo también cambia, evoluciona, se transforma. Claro, las generaciones transforman, las necesidades cambian, las poblaciones, cómo yo voy a seducir a alguien, le voy a hablar en nuevos términos. Esto lo vemos a nivel poético, a nivel político, lo vemos a nivel deportivo. Un Messi se compara con Maradona, pero alguien dice, ok, pero cada uno tiene su esencia en su tiempo. Antes Maradona no contaba con un VAR, ¿verdad? Para poder verificar un tema de fútbol, ¿verdad? O cómo fue el penal, ¿o qué? Sí, pero nosotros nos damos cuenta que podemos usar las herramientas que están en nuestra disposición. Es decir, a eso es a lo que voy. Los tiempos cambian, aunque el ser humano sigue siendo el mismo que come, que se transforma, que quiere la plenitud, que quiere la felicidad. Totalmente de acuerdo. Pero también los mecanismos de convivencia cambian, los temas de interés cambian. Y entonces, por tanto, el discurso de liderazgo también se transforma. Entonces, no desestimo lo absoluto lo anterior. Si no existiera un antes, no existiera el hoy. ¿Sí? Pero también tenemos que partir de todo esto para darnos cuenta que habrá un futuro también con un lenguaje distinto, con una forma distinta de poder entender la realidad. Y no solamente me refiero al joven, el mismo que está acá, ¿sí? Al que le cuesta no solo la tecnología, ¿sí? Sino que le cuesta entenderse a sí mismo. Y esto nos pasa a todos en las distintas edades. Entonces, también es trabajarlo, es ser intrínseco, ¿verdad? Extrínseco, y poder reconocer tanto mi interacción con el mundo como la interacción que el mundo tiene conmigo. Entonces, también eso es importante y trabajarlo como en espacios como en este donde lo podemos conversar. Y sabes, hablando de ello, se me vienen a la mente lo que son las habilidades blandas. Sí. Cuando hablamos entonces de liderazgo, ellos y ellas deben contar con estas habilidades, de qué manera se desarrolla, cómo se fomentan, qué tan importantes son. Bueno, eso tras la pausa comercial. Nosotros en múltiples ocasiones hemos escuchado sobre inteligencia emocional, hemos escuchado sobre salud mental, hablamos, bueno, el liderazgo mismo también, la oratoria, la capacidad de resolver conflictos de una manera pacífica. Entonces nosotros estamos englobando lo que son las habilidades blandas. Pero si estamos hablando de líderes y lideresas de hoy y del mañana, ¿qué tan importante es adquirir estas habilidades? Pues más, hagamos una comparativa. ¿Cuál es la diferencia entre un líder que no tenga estas habilidades? Bueno, se le puede seguir llamando líder. Claro. Y un líder o lideresa trabajando cada una
de estas habilidades blandas? Por favor. Son fortalecimientos, Fernando. Hay muchos que por su contexto, Sí. ¿verdad?, también le permitieron desarrollar muchas habilidades. Hay muchos que por la construcción de esta personalidad, ¿verdad?, a través de los condicionantes sociales en el carácter, como también algunos elementos que podríamos atribuirle a la herencia, ¿verdad?, de este temperamento y más, podrían favorecer la predisposición a desarrollar o tener, ¿verdad?, habilitar estas habilidades blandas. Ahora bien, ¿cuántos y cuántas gerentes, ejecutivos, tomadores de decisiones en una organización están teniendo que, son maravillosos en su trabajo, se han capacitado increíble en muchísimas áreas, pero en el puesto que están ostentando los tienen que mandar a relaciones operativas, los están mandando a capacitaciones en el manejo del lenguaje verbal y no verbal, de la oratoria, ¿ya? ¿Y qué pasa? Pero eso es importante, es poder reconocer que todos también necesitamos capacitarnos continuamente. La formación continua es determinante, ¿sí? Si no, es decir, nos quedamos también en el camino. Ahora bien, en este caso, a algunos nos va a costar más o menos fortalecer estas áreas, pero son importantes. ¿Y cómo podrá hacer la diferenciación? Por el hecho de que yo puedo, a lo mejor, saber a dónde quiero llevar a mi equipo de trabajo y lo que me está solicitando la empresa. Pero ¿cómo hago también para poder decírselo a la gente que tengo abajo de mi puesto, que depende de mí? ¿Cómo oriento? ¿Cómo insto? ¿Será que les estoy diciendo las cosas, pero no se las estoy comunicando adecuadamente? ¿No estoy diciendo las cosas y están generando el impacto que a lo mejor yo pienso que están teniendo? ¿Será que realmente yo estoy dignificando también en mis relaciones interpersonales a las otras y los otros cuando yo lo digo bien? Sí, pero ¿habrá alguna forma más adecuada, más pertinente, más oportuna, ¿verdad?, más sensata, más estratégica de poder decir las cosas? Aquí vienen muchos temas. Aquí el famoso coaching, tema del mentoring, sí. Aquí viene el tema de la programación neurolingüística y muchos otros temas que se actualizan, se transforman, vienen otras olas, vienen otros pensamientos. Tú mencionabas el tema de la inteligencia emocional, que también no lo podemos desligar también al reconocimiento de las individualidades a través de las inteligencias múltiples, el poder reconocer ahora no solamente es inteligente, ¿verdad?, o reconocido como tal el lógico matemático, ¿verdad?, el numérico. Que era el único que se le daba importancia y los demás quedaban totalmente relegados. Ajá, porque si ya salía con 10 en matemáticas, qué cool, inteligente. Ya tenía la vida inteligente. Sí. Ajá. Y de repente, o el orador, ¿verdad? En septiembre, es decir, al que ponían a decir la oración a la bandera, o de repente explicaba el valor del mes o de la semana. Sí. Entonces, está bien, es algo inteligente el muchacho, ¿verdad? Pero ¿y qué pasaba con los otros? Y el que jugaba fútbol, ¿verdad?, en el recreo, pero que ni quería entrar a las clases porque no le daba para las otras áreas, que claro que se tiene que fortalecer, sin duda alguna, pero, hey, tiene una habilidad que yo ni de chiste, ¿verdad? O otro lado, estas habilidades naturalistas en conexión con la naturaleza, con el medio ambiente, sí, que le dé importancia a esto. Bueno, y entre las otras inteligencias yo creo que con esto podemos hacer una conexión con algo que muy probablemente habrás visto a través de las redes sociales, que se dice, mire, le dice el maestro al padre o a la madre de familia, mire, sabe que su hijo ha salido mal en matemáticas, pero ha salido bien en artística, así que yo recomiendo, bueno, entonces el papá dice, mire, entonces hay que poner al niño a clases de refuerzo, sí, para matemáticas. Pero viene el profesor, le contesta, no lo ponga a clases de refuerzo, mejor póngalo a clases de pintura, que fortalezca la habilidad que per se o que naturalmente esta persona ya tiene. Claro, hay que complementar las demás, sí, porque de algo hay que vivir también como para saber defendernos en la vida, claro, pero las habilidades artísticas no pueden ser invisibilizadas, las habilidades deportivas tampoco, entre otras que nosotros podemos encontrar en las inteligencias múltiples. Claro, y ahí voy a conectar perfecto con lo que tú mencionas. ¿Qué tal y si pensamos en
ese niño, niña, no todos los padres, no todos los hogares quizá tienen no solo el tiempo, quizá el dinero para poder meter a alguien, pero averigüemos. A veces está la casa comunal, a veces está, o a veces hay iniciativas sociales de organizaciones que están generando procesos. Hay universidades donde a través de programas de horas sociales o pasantías también se fortalece. Es decir, no necesariamente siendo como la promoción, pero hay organizaciones no gubernamentales que también están trabajando programas de asignaturas o de fortalecimiento en clubes, por ejemplo, y a veces son gratuitos también. Entonces, o en las iglesias, hay iglesias que tienen iniciativas para procurar, ¿verdad? Estoy hablando en tema de costos, pero ya sea que lo pague o no, ¿qué pasa? No necesariamente se va a convertir en una Nadia Comaneci la niña, o sí, no lo sabemos. No necesariamente se va a convertir en Bolt, ¿verdad? Es decir, y va a ganar las carreras. Probablemente se convierta o no en un Da Vinci, ¿verdad? O en un Beethoven o un Van Gogh, claro, ¿verdad? Claro. De los artistas. Pero le aseguro que a través de esto, como podría decir Exploradores del Rey, los Scouts, ¿verdad? Otro tipo de movimientos, ¿qué hacen? Asumir responsabilidades en los niños y en las niñas, en los jóvenes. ¿Qué va a desarrollar ahí? Habilidades sociales, habilidades blandas. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el niño tenga que decir, no, es que a usted le toca pitar ahora y darle las indicaciones a sus compañeros. Pero ¿yo cómo voy a hacer eso, dirigente, verdad? Haciéndolo. Pero ¿qué pasa cuando llega grande? ¿Qué te dicen muchos adultos? No, es que yo no puedo. ¿No puede qué? No puede hacer el almuerzo, no puede manejar el carro, no puede con muchas cosas, ¿sí? Cada historia es respetable, sí, pero ¿qué sucede? Nos decimos no podemos antes de haberlo intentado, porque claro, tampoco no le podemos exigir inmediato que el que no desarrolló sus motricidad, ¿sí?, fina, ¿verdad? Y hacer bolitas de papel, ya de grande no sepa cómo adornar el árbol de Navidad, ¿verdad? También, y estar haciendo que denominamos manualidades. Pero se puede desarrollar y se aprende también de nueva cuenta. Que va a ser más fácil o más difícil, sí, también. Pero lo mismo sucede con las habilidades blandas. Quizás no tuvimos el escenario que nos propiciara o potenciara el desarrollo de estas. Pero ya grande también, como un tema de asumir que estoy en una mejora continua, que asumo que tengo áreas de oportunidad, claro, ¿verdad? Claro. Es decir, ahora ya no viéndolo solo como esto debilidad. Sí, son debilidades, pero veámoslo como un área de ganancia, ¿ya? Es decir, ¿qué le pasa al carro cuando ya no sigue? ¿Por qué? Porque le falta combustible. Entonces, ¿qué necesita? Llenarle combustible. Entonces, lo mismo, se necesita llenar el combustible, pero de áreas específicas. Pero si no reconocemos que son estas y estas áreas que también yo debo de fortalecer y asumo que podrían ser algo que me va a mejorarme personalmente y en función de lo que yo pueda lograr también para el mundo que me rodea, pues entonces difícilmente también yo voy a darle importancia, ¿verdad?, a estas cosas. Entonces, esto, por un lado, para la generación niños, niñas, adolescentes, generar estos espacios que puedan despertar, ¿verdad?, como parte de un laboratorio de aprendizaje, estos entornos que al final, como dijimos, pueden convertirse en grandes artistas o en grandes deportistas, pero a través de la interacción, de la convivencia, lo que nos expone, va a fortalecer estas habilidades blandas y mucho más, como también al que ya está grandote y a lo mejor depende de eso una contratación, depende de eso una promoción laboral, ¿verdad?, en su trabajo, ¿verdad? O sabe que ese es su talón de Aquiles, pues entonces por eso es que hay tantos espacios que se están formando, capacitaciones, talleres de oratoria, talleres de habilidades blandas, que la formación de liderazgo. Y ojo, alguien dirá, ay no, porque yo ya fui a un taller de liderazgo. ¿Cuándo? Y no le digo que no le van a contar lo mismo, pero le aseguro que le van a decir algo nuevo, siempre. No desestimemos uno siempre descubre algo. Mi padre está en los cielos, mamita que ahí está siempre y es mi respaldo absoluto, pero ambos siempre me decían, Patricio, todo te sirve, de todo se aprende y no sabes en esa alforja que llevas, ¿verdad?, en el hombro, cómo vas a ir sumando distintas experiencias, conocimientos, ¿verdad?, aplicaciones
Y en el momento que menos imagines, ese elemento que llevas te va a servir para enfrentarte en la vida a algo. Yo lo digo en las universidades. A los estudiantes, ¿usted cree que la universidad, ¿verdad?, del estudio a nivel superior le va a asegurar el porvenir? No. Y probablemente es duro decirlo, y más estando en una institución. Pero te prepara, te da herramientas para cualquier escenario. Esa es la diferencia. Si podrá cerrarse una puerta, pero lo que está acá, lo que podés hacer con lo que tenés adentro, eso nadie te lo quita, ¿sí? Entonces, es ahí cuando debemos de aportar y valorar también por el tema educativo, en todos los niveles, formal, informal, las distintas metodologías y mecanismos que existen. No podemos centrarnos en que, es que esta es la verdad de todos los hechos. No, si no, no habría diversidad de catedráticos y catedráticas, profesores y profesoras, maestros y maestras, metodologías ensambladas desde las distintas disciplinas, porque al final todo nos alimenta y nos lleva a caminos distintos. Totalmente. ¿Sí? Pero al final nos reúne, porque, ¿qué dijimos? Todos queremos ser felices, todos queremos plenitud. La vemos de distinta forma, pero estamos en el mismo mundo compartiendo. Desde luego. Y es que así nos vamos a ir a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Y es que a fin de cuentas, si en nuestro país o en nuestra región nosotros tenemos potenciales líderes y lideresas, ¿qué tal si ellos y ellas están escondidos? ¿Qué tal si no se animan a poder hacer las cosas, si no se animan, no intentan, no tratan? ¿Cómo van a descubrir entonces qué habilidades tienen y la capacidad de incidencia que pueden hacer para transformar la realidad? Patricio, siempre me ha quedado claro que tú eres un gran líder. Muchas Has gracias. ayudado a influir en muchos otros jóvenes líderes que te ven como un ejemplo también. Yo creo que sería pertinente un mensaje para aquellos que todavía dudan de sus habilidades o que tal vez temen enfrentarse al mundo, pero tal vez en ellos está la solución. Gracias por tus palabras, Fernando. Es recíproco, de igual forma, y te animo, ¿verdad? Como parte de esta juventud, como este liderazgo emergente, que sigas, porque además de todo lo que ya das, ¿verdad?, estoy seguro que darás mucho más también a nuestro país y la sociedad. Y particularmente, pues hay frases que a uno lo acompañan en la vida, y una que me ha permitido explorar y sobre todo enfrentar esos miedos es: no dejes que los que no sueñen te detengan. Y a veces no es porque necesariamente sea la gente que no te quiere o no cree en ti. A veces es hasta la gente que te ama la que probablemente por alguna razón te dice algo que no es tan esperanzador, alineado a lo que tú piensas, sientes y crees. Pero hay que reconocer que también ahí radican las diferencias. El hecho de que te sigan amando no significa que van a estar de acuerdo contigo, porque tú tienes un chip. Ahí viene el tema, y que podría ser una frase tan típica, pero cree en ti. Cree en ti, arrójate, ya, hágalo, hazlo. Y que rompamos ese miedo que tenemos. Van a haber etapas difíciles, días malos, pero también hay días maravillosos. Son necesarios que hayan días malos para saber de lo que somos capaces, qué tan resilientes somos. Por supuesto, es decir, cómo nosotros también, lo que mencionabas, inteligencia emocional, dominio propio. También tener capacidad de aguante. No significa que aguantar es un mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. No, ¿verdad? Hay que salir de esos esquemas normalizados donde la cosa no está bien, pues hay que procurar saber de dónde salir, ¿verdad? Cualquiera sea la realidad. Pero dentro de ese salir también está el hecho de que yo tengo la idea del negocio o yo voy a emprender, hagámoslo, ¿sí? Hace poco tuve una experiencia, no voy a contarla porque no da tiempo, pero tuve que enfrentarme a sentirme vulnerable, tuve que enfrentarme a salir de mi espacio de confort y a darme cuenta de que ni todo lo tengo sabido, ni
todo lo tengo manejado, ni todo lo tengo controlado. No lo puedes controlar todo. Pero qué excitante es cuando te das cuenta que lo hiciste y que después eso que viviste te va a servir para poder enfrentarlo con mejor cara, mejor actitud. Y aquí viene el tema del liderazgo, y yo quiero particularmente depositar un estímulo para que busquemos oportunidades. Si usted no tiene ahorita cómo sostener o financiar su estudio, busque oportunidades en una alcaldía, busque oportunidades de becas. Si usted sabe que sus notas no dan, pues entonces vea cómo se mete en una ONG, capitaliza a través de pasantías, experiencias, ¿sí? Prepare el escenario para el siguiente eslabón que quiere lograr, ¿ya? Participe en las cosas de su iglesia, asuma compromisos, ¿sí? Que usted demuestre que en efecto es digno de asumir una responsabilidad. Entonces, es ahí cuando nosotros también vamos a dar cuenta de que estamos encaminándonos, porque cada eslabón nos va a llevar a otro nivel. Entonces, aprovechar, como lo mencionábamos, hay espacios que se están generando a nivel nacional e internacional para poder hacer potable el intercambio. Y a través del intercambio yo conozco de alguien que me conecta con otra oportunidad. Pero si yo sigo hermético en el mismo espacio, pues yo no voy a encontrar nada más que la misma realidad de la cual yo ya doy cuenta. Entonces, ampliemos nuestras posibilidades, porque si usted amplía sus posibilidades, le aseguro que va a ampliar las de sus papás, las de sus hermanos, las de su pareja, las de sus amigos, la de su entorno. Es así, eso es civismo, lo platicábamos. Esto es hacer patria, eso es también mejorar mi realidad. Si yo me mejoro, ya no estoy diciendo que a costa de todos, no, ¿verdad? En lo absoluto, porque lo podemos hacer limpio y digno, ¿sí? Íntegros. También cuesta, sí cuesta, pero se puede. Y busque esos espacios de oportunidades. Nada más menciono, si quiere un espacio cercano, y lo vamos a tener, y no he dicho todo esto solamente para ello, pero si quiere, puedo mencionarlo, Universidad Pedagógica del Salvador, el 27 de este mes de septiembre, vamos a tener un espacio para hablar acerca de esos líderes emergentes, intercambios y oportunidades que se pueden hacer, apelando también a la internacionalización. 8:30 de la mañana, Biblioteca Licenciada Telvina Trejo de Palencia, les esperamos para que la pasen increíble, que conozcan gente, que podamos escuchar experiencias y que nos sirva también de un espacio que nos mueva la inspiración para seguir haciendo más, cambiar nuestro entorno, pero cambiar también nuestro camino y futuro. Muchísimas gracias, Fernando, de todo corazón. Siempre es un placer encontrarnos y espero que tanto este espacio como todo lo que ustedes hacen pueda siempre ser próspero para poder llevar a la gente un mensaje de esperanza y en favor del desarrollo. Muchísimas gracias, Patricio. Créeme que ha sido un verdadero honor, ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí para poder compartir precisamente esos criterios en torno a lo que son los liderazgos o buscar esos nuevos líderes que van a ser o van a transformar la misma realidad, y esperamos desde luego que esta no sea la primera ni la última vez que te tengamos por acá. Eso espero de todo corazón. Muchas gracias, que tengan una maravillosa noche y estamos en comunicación y contando más y generando más espacio, así que pronto nos encontramos. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.